Mucho se ha hablado en estas horas de qué fue lo que pasó y en alguna entrevista ha dicho esto es bisagra para el tribunal. Sí, es de esos casos emblemáticos en los cuales es muy importante el resultado y es muy importante lo que sigue hacia adelante. Usted recién nombraba el tema de haber actuado de una forma no distinta, sino opuesta a lo que recomendaban los servicios jurídicos. Eso ocurre rara vez. Es decir, ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes y hay casos frecuentes en los cuales se modifica, se ajusta lo que propone la jurídica. Pero en este caso se actúa en la dirección opuesta, es decir, la jurídica recomienda al tribunal mantener la observación y la mayoría del tribunal, en este caso una mayoría distinta de la que había aprobado las observaciones el 30 de noviembre por el cambio de uno de los ministros, resuelve levantar las observaciones. Pero también genera dificultades hacia el futuro por un tema de jurisprudencia. Es decir, el tribunal ha sido siempre muy estricto que los pliegos sean lo más amplios posible, porque nuestro deber es velar por la transparencia, por el buen manejo de los dineros públicos, y eso exige que en un llamado público los pliegos sean lo más amplio posible para tener la mayor cantidad de ofertas, la mayor Bien, y aquí concurrencia. hubo una. Seguro, pero el tema es si hubo una porque no podía haber habido más de una, por las características, o hubo una porque el pliego restringió demasiado el llamado, de modo que nos quedamos con una única oferta. Y entonces no sabemos, o por lo menos muchos tenemos dudas, de si lo que se está haciendo es lo mejor desde el punto de vista del erario público. Roberto, se supone que el departamento jurídico hace un diagnóstico técnico. Sí, sí. Se supone que la decisión del Tribunal de Cuentas es técnico y no es político. Entonces, ¿cómo tenemos que calificar ahora esta nueva resolución opuesta y contraria a lo que decían las opiniones técnicas? Bueno, por eso digo que genera una bisagra y un problema hacia el futuro, porque en la medida que el tribunal, que ha sido siempre muy exigente, con los pliegos de que sean muy amplios, etcétera, lo que estaba diciendo, en este caso cambia los parámetros, ¿cómo va a suceder en el futuro? En todos los casos que vengan de licitaciones se van a bajar las exigencias y entonces, digamos, el tribunal, en vez de hacer esa función de control, va a empezar a hacer una función de control muy discrecional, en alguno lo va a bajar, en otro no, o lo contrario. Mantenemos el criterio estricto que teníamos hasta ahora. Pero ¿y entonces qué? ¿Esta fue la única excepción? En cualquiera de los dos casos, fíjense, en cualquiera de los dos caminos que tomemos, estamos frente a un problema. O sea que el tribunal se ha instalado en este momento un problema importante en cuanto a cómo va a proceder en el futuro. Claro, de ahí que dice que es bisagra. Ahora, ustedes no pueden pronunciarse sobre los pliegos licitatorios. No se pronuncia desde hace casi 20 años el tribunal más sobre proyectos de pliego. En una época muy lejana, un organismo decía, bueno, quiero comprar tal cosa, manda un proyecto, el tribunal lo corregía, lo intentaba corregir. Se vio que eso era un camino imposible. Los organismos tienen que desarrollar su capacidad de hacer un pliego, porque están comprando permanentemente, y el tribunal, cuando le llega la actuación del organismo, que ahí ya no es un proyecto de pliego, es el pliego que se aplica, allí sí lo analiza y lo observa o no lo observa. En este caso lo observa. ¿Y ustedes sabían que Óscar Greco iba a renunciar, que iba a pedir jubilarse? ¿Lo tenía planteado, lo había hablado? No, eso fue una sorpresa para nosotros, por lo menos para mí. Sí, vamos a aclarar que, bueno, esto fue votado 4-3. En la observación anterior, Greco había votado en contra y ahora decidió renunciar para jubilarse. En muchas entrevistas dijo que él no sintió presiones, que no lo llamaron y que no fue exclusivamente por este tema, que en otras ocasiones ya había votado en contra y no le habían pedido que renunciara. Pero la oposición dice que esto huele raro. Sorpresa, ni que hablar que la tuvimos. Yo no lo sé, no sé si él efectivamente se va a jubilar, si se renunció al Tribunal de Cuentas. Eso sí, sin duda es así. Ahora, lo otro que yo sí digo, porque no me puedo meter adentro de lo que él pueda pensar, es que es una lástima que en el medio de un proceso tan complejo en el cual él venía actuando desde hacía un año y pico, porque esto se inicia en el año 2015, y eso sería bueno recordarlo, cómo se inicia este proceso, porque esto es una cosa muy original. Fue al otro día la asunción de Vázquez. Exactamente, y no como es habitual, que es que un organismo sale a comprar un bien, elabora un pliego, sino que alguien ofrece. Entonces, eso también es un hecho sui generis que nos obliga a un tratamiento aún más cuidadoso para
evitar o para disipar cualquier duda. Pero si quieren volvemos a eso. Volviendo a lo del ministro Greco, más allá, como decía, del tema de que nos toma el hecho por sorpresa, digo yo que es una lástima que una persona que venía trabajando durante un año y medio en este tema, que lo conocía al detalle, que acababa de votar de una determinada forma, que ha dicho, según he visto en la prensa, que hubiera mantenido esa misma posición, en el momento de tomar la decisión final no haya estado. Eso pienso sí que no es lo mejor, pero bueno, él tendrá sus razones y yo en eso no me meto y no me puedo meter de ninguna manera. El tribunal habla sobre la decisión de si vale la pena como negocio para el país comprar un avión de $1 millón del 79, no, eso no corre. No, el tribunal, exacto, se pide sobre el procedimiento, que sea lo más claro, lo más transparente, lo más amplio posible. No se pide sobre si el avión es nuevo, viejo, el alcance, todos esos otros temas que sí. Y la valoración política de, por ejemplo, usted que fue político, si tiene sentido que el Poder Ejecutivo o Presidencia tenga avión, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Yo creo que esas cosas corresponden al análisis político, a la investigación periodística o al análisis periodístico, pero no al área del Tribunal de Cuentas que termina en estos temas. En este caso se combinan las cuestiones porque justamente una de las formas en las que se pueden apoyar quienes critican la compra por discrecional, es decir, el Tribunal de Cuentas entiende que no se cumplieron con todos los procedimientos establecidos para que justamente se garantice que una compra no es discrecional. Bueno, entonces eso nos lleva al origen de la historia. Como decía, cuando un organismo del Estado, ¿qué es lo normal? Define, dice, ANEP dice, bueno, vamos a construir escuelas, ¿cómo tienen que ser estas escuelas? Hace una licitación y adjudica a tal empresa construir tal escuela. Esto se inicia con una nota de una empresa el 2 de marzo del 2015, o sea, al otro día del cambio presidencial, que ofrece un avión al Estado. Está en todo su derecho de hacerlo. Eso no me preocupa. Me preocupa, a partir de ese momento, del otro lado, nosotros, el Estado uruguayo. ¿Cómo actuamos? Entonces, ¿cómo actuó en primera instancia el Poder Ejecutivo? En un tiempo muy breve, que fueron menos de 2 meses, entre el 2 de marzo y finales de abril del 2015, define que sí necesita una aeronave, define las características de esa aeronave, define que coincide que la va con el ofrecimiento en forma directa y define que es esa la que le fue ofrecida, la que hay que comprar, y redacta el contrato de compra y eleva todo eso al tribunal. Cuando a nosotros nos llega eso, nosotros decimos, bueno, esto no puede ser hecho de esta forma. Estuvimos incluso viendo que hay aeronaves similares en el mundo, muchas, en venta, que están a la venta. O sea, hay gente que las quiere vender, o sea, existe un mercado. Por supuesto, en este caso los mercados no son nacionales, son internacionales, y sobre todo de aquellos países que tienen industria aeronáutica, como si fuera Estados Unidos. Entonces decimos, bueno, no, hay que hacer un llamado amplio para que haya más ofertas. Y reitero, una limitante fue la habilitación que tenía que tener. Exacto. Entonces, esa es la segunda etapa. Cuando decimos que hay que hacer ese llamado más amplio, bueno, muy bien, se acepta y se hace un llamado a licitación pública. Segunda etapa. Pero cuando se hace ese llamado, nosotros observamos que hay restricciones, por ejemplo, este certificado que se ha hablado mucho, el certificado de INASIA. Se dice, tendrá el mayor puntaje, simplificando, aquella aeronave que tenga un certificado de INASIA. Muy bien. Uno podría dudar, y bueno, ¿y no es lo mismo certificado del organismo análogo de Estados Unidos, por ejemplo? No. Bueno, queremos tener el de INASIA. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Un oferente del exterior dice, muy bien, voy a tramitar el certificado de INASIA. ¿Qué tiempo tengo? Y tengo entre hoy y el día del cierre de la licitación, son 60 días. Consultamos, el tribunal ahora sí, a DINASIA y a los organismos competentes y nos dicen cuánto se demora y 3 meses o más. Entonces, materialmente es imposible. El único que podía tener esa ventaja competitiva era este avión. Por eso se dice que estaba medida la lista, el llamado. Este avión sí, quien convoca, que conoce el mercado y tiene toda esta información accesible, sabe perfectamente que hay una aeronave que sí lo cumple. Claro. Está otro requisito de tener que traer la aeronave acá a... hay un interesado, por ejemplo, que consulta, bueno, no es lo mismo
a costo del oferente llevar una tripulación de Uruguay y probar el avión en otro país en el exterior? No, se le dice que hay que traer la aeronave por las dudas, ¿eh? No me refiero a que todos sabemos que son operaciones de decenas de miles de dólares. Entonces, esas cosas restringen. Y reitero, en cualquier caso, en licitaciones mucho más elementales, el tribunal observa este tipo de restricciones, las observa. En este caso, agrego yo, en el cual había un origen muy singular de todo esto, con más razón todos, para bien del Poder Ejecutivo, del erario público, etcétera, con más razón teníamos que haber hecho un proceso muy amplio que ahora no nos tuviera metidos en toda esta discusión. Entonces, yo digo, por razones prácticas, conseguir la mejor oferta, y también por razones de transparencia para evitar a todos. Sí, que ahora se está hablando de falta de independencia del tribunal, de amiguismos por parte del gobierno. Todo esto se pudo haber evitado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Momento de ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría.